Hola niños, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas y el día de hoy traigo un tema súper sencillo, ¿verdad? La clase pasada o la semana pasada vimos un tema muy sencillo que fue la balanza, ¿verdad? Y comparación de pesos. Hoy vamos a ver, o esta semana vamos a estar viendo el trazo de segmentos y bueno, vamos a ver lo que es un segmento y cómo podemos medirlo. Por aquí tengo yo una pequeña definición y dice que se le llama segmento a la porción de recta definida por dos puntos, uno inicial y otro final. A esto le llamamos segmentos y por ejemplo yo aquí tengo una imagen donde nos está mostrando un segmento y se ve el punto A, aquí está el puntito A y va al B, ¿verdad? Entonces, y se lee, bueno, se representa la A y la B y se le coloca una recta en la parte de arriba y se lee, así de esta manera se lee segmento AB, ¿verdad? Este es el segmento AB. ¿Y por qué por qué tenemos que definir segmento AB? ¿Por qué? Porque hay tipos de segmentos donde no nada más hay de la A a la B, sino también podemos encontrar C, D, ¿verdad? Bueno, las letras van a variar, no siempre va a ser AB, a veces será X, Y y Z o N, M, N. Entonces eso va a depender de la estructura que le pongan en el ejercicio. Entonces, bueno, recordamos, el segmento es una porción de recta, es decir, un pedazo de línea, ¿verdad? Que está definida por dos puntos, un punto inicial y un punto final. Las figuras geométricas también están trazadas por segmentos y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. Vamos a ver también, o bueno, yo aquí por ejemplo tengo, dice, en las siguientes figuras se encuentra y detona todos los segmentos. Y entonces lo que yo les comentaba, ¿verdad? Aquí tenemos A, B y aquí me falta un segmento, sería el segmento C, ¿sale? Eso es lo que vamos a ir viendo. Y ya se pasa al segmento D, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro tipo de segmento trazado de diferente manera. Tenemos segmento aquí vemos cómo cambia la letra. Luego sigue F y de la F que seguiría G, ¿verdad? FG y luego H, así es, E, F, G y H. Y si se dan cuenta, cada uno de los segmentos están delimitados por puntitos, ¿verdad? Por puntitos. Vamos a pasar a la siguiente imagen donde tenemos ya aquí un segmento y está la J, pero hay que ver qué letra va antes de la J para iniciar el conteo del segmento. Sería, aquí ¿qué letra va? La letra I, ¿verdad? I, J y luego continúa acá, L y en el último puntito va a ir el segmento M, ¿verdad? O bueno, el puntito M. Entonces, el segmento va a ser la distancia que hay entre un punto y otro. Por ejemplo, aquí sería el segmento IJ, el siguiente sería segmento JK, el siguiente segmento sería KL y el último segmento sería LM, ¿verdad? Bueno, esto es lo que vamos a hacer con el trazo. Pero antes de trazar, vamos a ver qué podemos utilizar, ¿verdad? Para a lo mejor medir o poder copiar un segmento. Bueno, por ahí en algunos libros o en algunos datos nos dice que podemos utilizar un cordón, ¿verdad? Una cuerda, un pedacito de hilo, ¿verdad? Pero si nosotros queremos hacer queremos saber cuánto mide de manera más exacta, podemos utilizar una regla o también podemos utilizar el metro, ¿verdad? Que es un poquito más larga. Bueno, entonces vamos a pasar, les voy a poner un ejemplo en el pizarrón que ustedes van a hacer en casita, ¿sí? Para darnos cuenta cómo es la lectura o el trazo de este segmento. ¿Cómo puedo ver yo si mide más, si mide menos, si mide cierta cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? En la página 312 de la guía. Yo solamente les voy a poner el ejercicio y ustedes lo van a hacer en casita de tarea. Entonces, pasamos al pizarrón para hacer la actividad. Muy bien, la indicación de mi actividad que tengo yo aquí en el pizarrón, sencilla, ¿verdad? Facilita, dice, encierra el segmento más grande.
Bueno, a simple vista nosotros podemos ver cuál es el segmento más grande, ¿verdad? Obviamente es la línea más grande, la vamos a encerrar. Pero ahora, lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy es cómo medir el segmento. Bueno, si yo quiero medir un segmento con otro, habrá segmentos que sean de la misma medida y yo no lo puedo saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a colocar otro y nosotros a lo mejor decimos que son de la misma medida, ¿verdad? Pero a lo mejor no. Entonces, vean, yo tomo mi cordón o mi cuerda y coloco en la primera parte de mi segmento mi cordón y ahí está. Entonces yo puedo colocar una marquita, ya sea con un lápiz, con un marcador. Yo lo voy a hacer con el marcador y entonces ya estoy viendo ahí o estoy colocando cuánto mide mi primer segmento, ¿sí? Ok, vamos al segundo segmento. Tomo mi cordón, lo coloco en el primer punto. Recuerden que los segmentos tienen punto inicial y punto final y entonces ahí está. Ya tengo el segundo segmento. Y ahorita se los voy a mostrar en la cámara porque a lo mejor así de lejos, a simple vista, decimos que miden lo mismo, pero ahorita vamos a ver cuál mide más, cuál mide menos. Igual colocamos al primer extremo y el segundo queda aquí. ¿Y qué creen? Este segmento y este segmento miden lo mismo. Y me voy a acercar por ahí a la cámara para que vean la marquita que yo le hice al cordón para que yo pudiera saber cuál es lo que mide. Vamos a medir los segmentos. Ya tengo yo aquí 3 líneas para el ejemplo y entonces yo voy a tomar la primera punta de mi cordón y lo voy a colocar en este puntito, ¿verdad? Ya lo coloco yo ahí y entonces ya tengo ahí la medida con mis deditos. Ahí yo coloco mis dedos y ya tengo mis 2 uñas y voy a colocar con un plumín la marca de el primer segmento. Ya lo marco yo ahí, ¿sí? Ahora voy a medir el segundo segmento. Ahorita vamos a ver cuál segmento mide lo mismo. A lo mejor miden lo mismo, a lo mejor uno es más grande. Entonces, a simple vista no lo podemos ver. Y ya tengo ahí, ya medí el segundo segmento. Tomo yo mi cuerda y también marco nuevamente con mi plumón, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, voy a pasar al tercer segmento. Igual, inicio de mi primer puntito. Tengo mi cordón ahí y ahí está. ¿Y qué creen? Mide lo mismo que el primer segmento. Por lo tanto, el primer segmento y el tercer segmento miden lo mismo y el segundo segmento es el mayor, ¿verdad? Es el más grande. Ok. Entonces vamos a ver que también para medir segmentos también podemos utilizar una regla, ¿verdad? Y esto, cuando medimos estos segmentos, pues ya ahora sí es más exacto, ¿verdad? Para poder saber. ¿Cómo lo vamos a medir? Recuerden, nuestra regla inicia en el número 0. Todos rápidamente tomen su regla y va a iniciar en el número 0, ¿verdad? Tenemos el 0 ahí. Entonces, el 0 lo vamos a colocar en el primer punto para que nosotros podamos medir el segmento. Entonces, pues mi regla es un poquito más pequeña. Entonces, yo tengo ahí el 0. Y voy a colocar aquí una marquita que me indique donde queda mi regla y coloco nuevamente ahí donde quedó la regla el 0 para volver a iniciar el conteo y dice que el primer segmento mide 34 centímetros, ¿sale? De esta manera nosotros podemos medir cada uno de los segmentos, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer ahí en casita con su regla o puede ser con un cordón, un listón, únicamente para medir o saber cuánto mide cada uno, ¿verdad? Esto es un aproximado o un aproximado porque no tenemos medida exacta, pero si queremos la medida exacta de los segmentos lo tenemos que hacer con una regla. ¿Qué vamos a tener de tarea para el día de hoy? Para el día de hoy la tarea va a ser únicamente la página 312 de nuestra guía. Solo esa página vamos a contestar, donde dice que ustedes van a rodear los segmentos que sean del mismo tamaño con color rojo. Ahí dice, utiliza tu compás para medirlos. Todavía no hemos visto cómo se mide con un compás, lo vamos a hacer con el cordón, como lo hicimos el día de hoy. Mañana vamos a hacer otra actividad y efectivamente va a llegar un momento en que vamos a utilizar un compás para trazar
segmentos. Y yo les voy a explicar cómo se va a hacer. Entonces, igual la que sigue dice, dibuja un segmento igual que el azul. Ahí viene el segmento azul. Dice, y otro igual al morado, es decir, ustedes van a dibujar, aquí sí dice, usa un cordón y una regla. Entonces, ustedes van a utilizar un cordón y una regla para reproducir el segmento azul y el segmento morado. Y la siguiente dice, repasa con azul en el dibujo de la casita los segmentos que sean del mismo tamaño que el rosa. Entonces, ahí tenemos una línea rosa, lo pueden medir con la regla y medir de este lado en la figura cuál mide ¿cuánto mide? Bueno, ya les voy a echar ahí una ayudadita. Mide 3 centímetros la línea. Entonces, ustedes van a ver cuáles líneas del dibujo miden 3 centímetros, o lo pueden hacer igual con el cordón, ¿verdad? Tomo mi cordón y marco ahí, le hago una marquita donde llega y entonces así mido los demás, ¿verdad? Lo vamos a colocar aquí. Entonces, ¿dónde termina la línea rosa? Hago una marquita donde termina la línea rosa, ¿qué es eso? Y entonces ahora sí voy a medir, ¿verdad? ¿Qué segmentos miden esa cantidad? Y entonces sería todo por el día de hoy en nuestra clase de matemáticas. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.